Señores, gracias por continuar esta mañana aquí en Enfoque Matinal. Estamos en cobertura, Altagracia. Bueno, estamos en emergencia. Estamos en emergencia, estamos en cobertura de emergencia. Entonces, bueno, qué más apropiado que hablar con la gente que tiene los trabajos, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, muchísimos frentes abiertos en este momento. Tenemos a Estanislao Gonel Regalado, director de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, y a su lado, de civil, Ramón Pepín, jefe de Gabinete de Obras Públicas. Buenos días para los dos. Muy buenos días, Edith, buenos días, Altagracia, y buenos días a los amigos que nos están mirando. Queremos aprovechar la oportunidad para un día tan especial como es el Día del Trabajador, felicitar a todos los trabajadores dominicanos, muy especial a esos trabajadores del Ministerio de Obras Públicas que día y noche salen a trabajar al servicio del pueblo dominicano. Felicidades para ellos. ¿Cuánta gente tiene obra pública en cuánto frente? Fíjese, Altagracia, a la verdad que la situación que estamos viviendo aquí en la República Dominicana, nosotros antes de empezar a desarrollar lo que ha ocurrido, a mí me gustaría explicar el por qué está ocurriendo lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Y todo obedece al efecto del cambio climático, que el cambio climático no es más que la alteración de los patrones que gobiernan el clima. Ese asunto de lo que es el efecto invernadero, que no es más que los gases atrapan las radiaciones que emite el planeta y la devuelven al planeta en forma de calor, aumentando lo que es la temperatura. Y eso distorsiona lo que son esos patrones. Por eso nosotros estamos observando que esos patrones han sido rotos. O sea, ya nosotros no tenemos periodos de lluvia que usualmente como por ejemplo en el mes de mayo, que era donde prácticamente nosotros teníamos la lluvia, y estamos viendo fenómenos atmosféricos. En República Dominicana los meses que concentraban la lluvia eran mayo y octubre. Bajó después un poquito a septiembre y ahora llueve cuando le parece. Pero decía, yo hice un trabajo hace un par de años que decía que el tema no solo era que había cambiado la fecha, sino los volúmenes. Por ejemplo, durante la tormenta Federico, cayó la misma lluvia en 5 días que la que cayeron en 12 horas durante Olga y Noel. El nivel de pluviometría en Barahona la semana pasada cayeron 250 milímetros que debieron caer en Barahona el año entero y cayeron en un día. Y evidentemente la infraestructura no lo resiste. Es así, mire, una de las consecuencias del cambio climático es precisamente ese que hace usted referencia, Altagracia, de que esos patrones se han roto. Y los patrones del cambio climático obedecen a dos cosas. Y especialmente que los eventos que nos están tocando lo hacen con mucha agresividad. O sea, eventos muy feroces, muy intensos, y ese ciclo varía de 3 a 5 años. Por ejemplo, en el año 2014 a 2015, la República Dominicana fue afectada por una gran sequía, sí, por un periodo prácticamente prolongado. Ahora nos ha tocado un periodo de mucha humedad. Por ejemplo, en la línea norte, en Puerto Plata, lo que es la línea desde Montecristi hasta Samaná, que se vio seriamente afectado por ese temporal de lluvia del año pasado, donde cayeron precipitaciones récord. En Puerto Plata, por mencionar solamente una de las provincias que fueron afectadas por ese temporal de lluvia, el promedio de milímetros de agua que le deben de caer a la ciudad de Puerto Plata en un espacio de 30 días, en apenas 13 días, en 30 días le caen a Puerto Plata promedio 250 milímetros de agua. Ahora, en apenas 13 días a Puerto Plata le cayeron 1.150 milímetros de agua. Eso es mucha agua, eso es 5 veces más que el agua que le debe de caer en 30 días. ¿Y qué sucede cuando los suelos reciben tanta volumen de agua? Y sobre todo los suelos limosos y los suelos arcillosos, como son la mayoría de los suelos de la República Dominicana, que pierden lo que es la capacidad de soporte. Y al perder la capacidad de soporte, tenemos todos esos problemas que nosotros estamos viviendo, de deslizamiento de tierra, de hundimiento de carretera. Ingeniero Pepín, los televidentes están muy desesperados. Quieren hacerle preguntas y para que el tiempo nos dé. Dice un televidente que si los daños en todos los puentes no tienen que ver. Yo le voy a hacer una pregunta que yo tengo la respuesta, pero désela a usted. Con que hay vehículos con mucha carga que están pasando por puentes muy frágiles.
Yo creo que no se pueden hacer puentes para vehículos ligeros, tienen que ser para todo, ¿verdad? Si permítame desarrollar la idea y le voy a responder a ese amigo televidente. O sea, cuando los suelos limosos y arcillosos son saturados, de agua, pierden la capacidad de soporte, ceden totalmente. Ahora, y eso ocurrió en las 15 provincias que fueron declaradas de emergencia, donde nosotros tuvimos problemas en 587 puntos en las 15 provincias. Eso fue el año pasado. Eso fue el año pasado, donde nosotros, para que se tenga una idea de la magnitud de lo que ocurrió en esas 15 provincias, colapsaron de una manera total 59 puentes. Otros 70 puentes fueron afectados. Ahora, ante la magnitud del volumen de agua que ha caído, nada se puede contra la naturaleza. ¿Cuánto tienen una estimación en este momento de los puntos que han sufrido daños, de los puentes que han colapsado? O sea, al día de hoy, con esta lluvia de ahora. Claro. ¿Y si cree que va a ser superior en daños esta lluvia de ahora que la del año pasado? Mire, para que nosotros tengamos una idea general, en las 15 provincias de la región norte colapsaron 59 puentes y otros 70 sufrieron daño. Y me decía recientemente el señor ministro Gonzalo Castillo que en una de las visitas sorpresas del señor presidente, el presidente le decía que no veía que el Ministerio de Obras Públicas estaba dando soluciones a los problemas de las diferentes comunidades. Y el ministro me hace esa reclamación también a mí. Yo le decía, señor ministro, lo que ocurre que en la República Dominicana ha estado lloviendo desde el mes de octubre. Yeah. Desde el mes de octubre, son 7 meses constantemente lloviendo. ¿Y eso dificulta los trabajos o qué? Sí, me decía recientemente Gloria Ceballos, la directora de ONAMEC, de que en la República Dominicana tenemos 7 meses que en algún lugar de la República Dominicana ha estado lloviendo. O sea que ha estado lloviendo todos los días en la República Dominicana. Eso dificulta un poquito de nosotros comenzar a resolver las soluciones definitivas, porque el presidente de la República en ese sentido ha sido enfático en que no quiere soluciones provisionales, sino soluciones sí, para tener definitivas. Para tener una idea de esa contabilidad que usted nos da, ¿cuántos puentes han podido ser reparados? Le quiero decir a la gente, están poniendo en pantalla, primero están poniendo los números de teléfono de estudio. Altagracia tiene la flota que aún con dificultad entra y queremos que sea un poco también que la gente de todo el país pueda hablar con ustedes. Recordamos que además del ingeniero Pepín está el general Estanislao Gonel, que es el jefe de esa gente que atiende los caminos a uno. Querella. Sí, querellas. Aquí el puente El Peña en Canastica hay mucha gente incomunicada. No hay paso para la Canela desde Hato del Yaque. Eso es corriendo, lo que usted está hablando. Sí. Esto está así. Cuéntenos. Si le cuento, fíjese, de las 587 proyectos que nosotros levantamos en las 15 provincias de la región norte, porque quiero mantenerme en la región norte, luego vamos a pasar a la región sur. Bueno, aquí está la foto de la Canela Hato del Yaque, que ya la pasó en el resumen, pero aquí la gente lo está mandando. Perdone, vamos a Altagracia, de esos 587 casos que fueron levantados a raíz del temporal de lluvia del año pasado, el Ministerio de Obras Públicas, lo primero que nosotros hicimos fue de comunicar a las comunidades que quedaron incomunicadas, luego hacer los levantamientos de cada uno de los puntos. 587 casos. Ahora, a la fecha ya el Ministerio de Obras Públicas ha resuelto los siguientes casos de manera definitiva, porque el presidente ha sido muy enfático en que no quiere soluciones provisionales, sino soluciones definitivas. En esos puntos nosotros podemos mencionar de que ya están resueltos de manera permanente el puente que comunica a Inver con Guananico, que fue un puente muy importante que comunica la provincia de Santiago con la provincia de Puerto Plata, pero también ya de carácter definitivo nosotros completamos y terminamos lo que son los trabajos de los puentes que colapsaron en Jacagua 1 y Jacagua 2 en Santiago, pero también otro puente que falló en la provincia de Santiago fue el puente de La Canela, que también ese puente ya el Ministerio de Obras Mire cómo Públicas, está ahora aquí, la imagen que nos están mandando ahora, ponche en la tableta, señor director. ¿Ese de La Canela? Es de La Canela. Sí, yo me refiero, porque ese es otro punto. Y lo que sucedió en La Canela, lo que sucedió en La Canela en el día de ayer, es que un canal colapsó, impactó la carretera y rompió un tramo de la carretera. Pero yo hago referencia al puente que comunica la comunidad de La Canela. ¿Para Hato del Yaque o hacia el sur? Hacia el norte. Hacia el norte. Ese fue un puente que sufrió grande daño a raíz del temporal de lluvia del año pasado. Ese puente fue totalmente ya reparado y remozado.
Okay. Pero también en Santiago, lo que es la carretera Don Juan Las Canas, que también sufrió mucho daño, es una carretera que ya está totalmente restablecida, y la carretera también del para Limonar en la ciudad de Santiago. Es decir, que el Ministerio de Obras Públicas, trabajando ante una crisis permanente porque no ha dejado de llover, nosotros estamos dando la respuesta. Le voy a pedir a usted, por favor, así de manera rápida, para contestar algunas preguntas de la gente. También tenemos interés de escuchar al general Gonell para que nos cuente un poco de los accidentes más frecuentes que se tienen en carretera, porque a fin de cuentas dan asistencia en las vías, y para que la gente sepa las imprudencias que se cometen. Y además de eso, decirle a la gente que tenemos aquí a Karina González, que es la conductora afectada por un tubo que cayó sobre su vehículo. Antes de ir con Karina y de hablar con el general, vamos a recibir 3 llamadas rápidamente. Por favor, formulen sus preguntas tanto al ingeniero Pepín como al general Gonell. Buenos días. Esa se cayó. Tenemos algunas dificultades con la comunicación en ciertos momentos. General, una cosa que vi ahí hace un momento, en imágenes que fueron suministradas por ustedes un poco más temprano, es empleados del ministerio, no sé si le corresponde al general o a usted, cualquiera de los dos, empleados del ministerio limpiando lugares que se tapan por la basura, que es uno de los problemas que se genera, sobre todo en la zona urbana, en este tipo de lugares. ¿Qué pasa con eso? O sea, yo he visto que han tenido filtrantes que destaparlos, sobre todo aquí en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo. Sí, fíjense, gracias por la pregunta. El Ministerio de Obras Públicas está desarrollando un amplio programa intenso de lo que es el mantenimiento en las principales vías del país. A tal punto que me decía alguien recientemente de que lo que ocurrió en el sur, ¿qué hubiese sucedido si el Ministerio de Obras Públicas no desarrolla ese intenso programa de mantenimiento de carretera? Y yo le decía, mira, porque también me preguntaba que si eso es recurrente que ocurran lo que está ocurriendo en toda la geografía nacional. Yo les decía que para el sur, por ejemplo, nosotros debemos de recordar, y Altagracia, que es sureña de Nizao, nosotros debemos recordar en cuántos puntos se interrumpía la carretera Sánchez. Y la carretera Sánchez, ante cualquier temporal de lluvia, se interrumpía, si podemos hacer un recorrido hacia el sur, se interrumpía a la salida de Baní, en los puentes Galeón 1 y Galeón 2. Pero también la carretera en el número, se interrumpía en el número. Se interrumpía después de en los pilones. En el río Jura, en los pilones, en el Jura, volvía y se interrumpía después de la mina, ahí había un derrumbe, y así uno llegaba hasta Barahona. En Quitacoraza, no, llegábamos a Altagracia un poquito más lejos, porque también se interrumpía. Después de Enriquillo, sobre todo donde se une la laguna El Caimán con el mar. Tuvieron 14 años esperando ese puente casi le sacan la cédula. Ese fue Altagracia, el primer puente inaugurado por el presidente 14 Medina. años. Fíjense Altagracia y Edith, que en esta oportunidad, en la carretera Sánchez, no sufrió ninguna interrupción. ¿Y a qué se debió que no sufrió ninguna interrupción? A ese trabajo realizado por el Ministerio de Obras Públicas, porque Obras Públicas intervino lo que fue Galeón 1, Galeón 2, el tramo del número, sobre el río Jura, lo que es puente sobre el río Los Cocos. Pero hay una provincia que ante cualquier evento de la naturaleza se veía seriamente afectada, que es Ocoa. Todos recordamos que Ocoa quedaba, Altagracia, totalmente incomunicada. Pero ahora está incomunicada, según el reporte de esta madrugada del COE. Hay 3 tramos de la carretera Juan Adrián, Rancho Arriba, que están fuera de servicio, en el kilómetro 6, en el kilómetro 7 y creo que en el kilómetro 30. Sí, pero nosotros, lo que son las carreteras de montaña que han sufrido deslizamiento, por lo que yo explicaba hace un momento, que los suelos cuando se saturan pierden la capacidad de soporte, y ahí tenemos esos deslizamientos. Pero tan pronto en la carretera Juan Adrián Rancho Arriba se ha restablecido el paso en tiempos relativamente cortos. Ahora, pero todos recordamos lo que sucedía en Sabana Larga, en el puente Sabana Larga, donde había, Edith, permíteme, un puente que era de 60 metros. Obras Públicas construyó un puente de 260 metros, por lo cual se evita ya que esa provincia de Ocoa quede incomunicada. Tenemos una llamada en la línea telefónica. Buenos días, ¿de dónde nos habla?
Sí, buen día, te hablo de los Jardines del Norte. Cuéntenos. Nosotros somos dominicanos y ya sabemos la historia patria de que el niño, las niñas han hecho su vida y han hecho un desorden de la vida fluvial de República Dominicana. Yo le pregunto al ingeniero Pepín, ingeniero, aquí no van a estudiar a Europa, no van a ver los puentes, las construcciones, porque en Europa se han hecho los puentes de 500 años atrás y han soportado agua con las patas, con las bases, los pies de amigo cortantes, con capacidad de lluvia de tanto. Aquí nada más saben hacer los miserables puentes que hacen con una miseria de presupuesto. Aquí no saben hacer camisar los ríos, porque aquí saben todos los años los mismos problemas y todos los años están con el show y el presidente camina para allí, camina para aquí detrás de la misma gente que hace los mismos tollos. Aquí no pueden inventarse otro tipo de puentes. Vayan a Europa a ver los puentes cortantes. No, pero gracias. Mire, no hay que ir a Europa, Gracias. Vamos a ver, cuéntenos, ¿qué es lo que pasa con la infraestructura dominicana? Para esa amiga nosotros le vamos a responder lo siguiente, o sea, no es necesario ir tan lejos para nosotros diseñar los puentes correctos. ¿Qué es lo que está pasando? Yo quiero mencionarle, todos recordamos lo que sucedía en la comunidad de Guayabal. La comunidad de Guayabal, por la crecida del río La Cueva. Yo llegué a dormir 3 y 4 noches en Guayabal esperando que bajara el río. Me decía una compañera que me dio la gracia por lo que ha hecho el ministerio, porque ella me decía, mira, cuando yo veía que venía un temporal de lluvia, lo primero que ella hacía era irse para corriendo a un supermercado a comprarle una compra a la familia que tenía en Guayabal. Pero déjeme decirle una cosa, ingeniero, yo creo que la pregunta de la ciudadana es válida, porque yo le voy a poner un ejemplo. Lo que digo ahí donde usted está sentado, Marcelo Jorge, y usted lo acaba de explicar con el caso del puente de Sabana Larga. No es posible que cada vez que tengamos un temporal, el invento de los aproches ceda y que el Ministerio de Obras Públicas siga permitiendo eso. En Sabana Larga se acabó haciendo un puente más largo, pero eso es lo que hay que hacer en tu aparte. Sí, hacia allá. ¿Qué es lo que pasa con ¿Por qué hay que hacer una losa de un puente y rellenar 20 metros de aquí, 20 metros allá con arena, para que cada vez el costo de eso es demasiado alto? Mire, Altagracia, hacia allá yo le iba a responder a la amiga que no hizo la llamada, y hacía referencia al puente de Guayabal, porque yo hice un análisis en el Ministerio de Obras Públicas que cada vez que ese paso se interrumpía, solamente en los últimos 17 fenómenos que afectaron al país, ese paso se fue 17 veces y el Estado Dominicano gastó más de 10 veces lo que nosotros gastamos. ¿Cuántas veces hicieron el de Sabana Larga? Infinitas veces. Pero el de Guayabal, sí, hacia allá voy a responderle. El de Guayabal, nosotros hemos construido un puente de cerca de 500 metros, por lo cual ya los habitantes de Guayabal pueden dormir tranquilos. Ahora, ¿qué ocurre? Antes, en los años 60, el parámetro de diseño para diseñar los puentes era de 60 milímetros de agua por hora. Cuando pasó por el país el huracán David, esos parámetros variaron, porque cuando David nosotros recibimos precipitaciones por el orden de los 80 milímetros de agua. Eso fue con Federico. David y Federico. El cambio climático ha hecho que nosotros comencemos a revisar esos parámetros de diseño. No estoy de acuerdo con usted. Usted coge la carretera de San José de Ocoa Constanza. ¿Cuántos años tiene el puente curvo? Ese que va es más viejo que yo. Que va por la Olma. El que va por la Olma, el puente curvo, uno de 2 montañas, es más viejo que yo. Pasó David, Federico, Olga, Noel, y el puente curvo está igualito. Simplemente respetaron desde dónde hasta dónde. Es que se están robando unos cuartos con los puentes. Fíjese una cosa con el asunto de la losa de aproche. Yo quiero definir primero qué es lo que es una losa de aproche. Y una losa de aproche es la transición entre la vía y la estructura del puente. Sí, porque es un asunto también de asunto económico, porque también diseñar los puentes más largos representa un mayor costo. Pero a la larga sale más si se desbarata. Sí, la longitud de los puentes obedece a un diseño hidrológico y nosotros queremos significar todo. En los últimos días vimos una foto en los medios de lo que ocurrió con la crecida del río Jaina, donde el puente sobre el río Jaina operó de manera correcta ante la crecida que tuvo ese río Jaina.